Bueno, yo soy Sebastián, soy del Movimiento de Trabajadores Excluidos y trabajo particularmente en un área que es la de Vientos de Libertad. También trabajamos en situación de calle y un poquito con la rama de liberados y liberadas del movimiento. Para contextualizar un poco, nosotros también, cuando me mandó Ari para leer ayer las cosas, le dije no me mande nada para leer, le pedía por favor que no me mande nada. Pero también, un poco en línea de lo que decía acá la compañera, nosotros es muy difícil marcar un posicionamiento por alguna de las dos posturas cuando lo que nos pasa es que en todos estos años de acompañamiento a pibes y a pibas fuimos encontrando distintas estrategias de acompañamiento a cada proyecto de vida que nos fue llevando. Entonces, marcarse en una postura o en otra, yo siempre los cargo a los compañeros porque nosotros tenemos la tercera posición, ¿no? Digo, nosotros venimos de un posicionamiento en donde no es ni una cosa ni la otra, sino es pensar realmente quién llega, cómo llega, y entender un poco su historia, ¿no? El entender su historia nos permite el trabajo territorial en muchos de los barrios en donde laburamos. Los pibes y las pibas que llegan a los centros barriales, primeramente, llegan a través de un trabajo territorial del movimiento, que está a través de una rama que es la sociocomunitaria, que es los compañeros y las compañeras que están dando la merienda en los barrios, o alguna cooperativa cartonera. El movimiento nuestro tiene su base cartonera del 2001 en adelante. Muchos de nosotros venimos de esa generación, en donde yo siempre digo, yo también fui un usuario, en los 90 muy pendejo, vengo de un barrio popular, mi familia consumía, mi viejo consumía, mi vieja también, y en ese contexto era muy difícil poder elegir, ¿no? Con un barrio totalmente prendido fuego, la libertad individual totalmente anulada, porque yo digo que la libertad individual, realmente el poder elegir es un privilegio también, que no todo el mundo lo tiene. Entonces, cuando el contexto es totalmente desfavorable, la relación que se establece con el mundo ya es compleja, no solamente con la droga. La relación que se establece a la hora de vincularte con cualquier persona, a la hora de buscar estar un poco mejor. O sea, ya ahí se establece algo muy duro y muy difícil. En ese contexto, muchos de nosotros lo que hicimos fue pensar la posibilidad de que un sector más pobre del país, en plena crisis, tenga la posibilidad de acceder a algo, ¿no? Porque en el 90, con el boom del narcotráfico, también nació el boom de las comunidades terapéuticas y de un modelo médico hegemónico que se empezó a gestar con respecto a los consumos o a la política de droga en ese momento y a establecer como una única salida. Una única salida para un sector, la clase media alta, que tenía la posibilidad de pagar eso o tener una obra social para acceder, que hoy todavía sigue surgiendo y sigue estando como una posibilidad a la salida de la droga, la comunidad terapéutica, como una alternativa, primera, ¿no? Sobre todo para las obras sociales. En ese momento lo que sucedía era que muchos de nosotros no teníamos acceso a nada y empezamos a generar, aprendimos algo en el 2001, viendo a nuestra abuela juntar 10 paquetes de arroz cada una con las vecinas de la cuadra y armar una olla en una esquina, el valor de lo comunitario, ¿no? Ese abordaje comunitario, eso que hablamos tanto, eso comunitario lo pudimos vivir en nuestros barrios. Y ahí entendimos de que había que empezar a agruparnos, no sabíamos para qué. Pero pibes, pibas que consumíamos, nos empezábamos a juntar en la esquina, alguno estaba un poco mejor y hablaba, y entre nosotros de alguna manera fuimos tratando de rescatarnos. O sea, fue un poco como se dio la lógica, sin una planificación estratégica, fue un poco un momento de un sálvese quien pueda, y así muchas y muchos de nosotros pudimos salir, y muchos fueron quedando en el camino, por la vida, ¿no? Yo digo, la droga para nosotros fue el problema número 14, ¿no? No fue el primer problema que tuvimos, fue un problema más de tanto, porque había una cuestión estructural, familiar, muy compleja. Desde ese momento hasta la actualidad, para no hacer hincapié en la historia, porque me encanta contar la historia, pero ya parezco un abuelo, ¿viste? Lo que buscamos hacer nosotros, para simplificar estos 20 minutos, es armar dispositivos barriales dentro de los barrios populares de Argentina. Eso es todo el país. Hoy como rama hay 86 lugares que funcionan en todo el país
y algunos más que funcionan con alguna articulación que fuimos haciendo acá con Mariano, que hablábamos recién, que eso tiene que ver con algunos ingresos que hemos conseguido a través del Estado para poder que un equipo pueda llegar a esos barrios en donde no había un equipo. O sea, no armamos un centro comunitario o un centro barrial al lado de un DIAT, ni al lado de un SIC, ni al lado de... En los barrios que estamos son barrios en donde era muy difícil acceder. Para acceder a cualquier cosa había que salir del barrio. Y a veces salir del barrio con la dinámica del consumo es difícil. Yo conocí el Obelisco a los 18 años. Pasé con un colectivo y me bajé para ver qué era el Obelisco. O sea, pero ¿por qué era muy difícil salir del barrio en ese contexto? O sea, ni siquiera vas a, no sé, al centro de donde vivís. A veces tu dinámica pasa por cuadras, ¿no? Entonces dijimos, bueno, armemos algo en el barrio pensado en esto que hablaba acá la compañera con respecto al empoderamiento de nuestros compañeros y todo. Eso es muy importante porque siempre se piensa al pibe que consume como en una tarea terciaria o como que va. Acá lo que hay que buscar es que ocupen lugares de responsabilidad y que puedan llevar adelante en conjunto de equipos de profesionales que estén aptos para trabajar también desde una perspectiva comunitaria, con mucha humildad de construir con compañeros del barrio, porque a veces pensar que uno llega con soluciones sin entender una dinámica de un barrio, uno puede saber, tener aproximaciones a la verdad, pero lo importante en un barrio es construir esa aproximación con la dinámica de un lugar que no es donde vos naciste, donde vos vivís, donde no vas al almacén, donde no te pasa nada a vos más que ir, entrar, laburar y irte. Esa dinámica que se fue construyendo fue con gente del barrio, con compañeros y compañeras que han transitado un proceso en esos centros barriales, o por ejemplo lo que hablaba de situación de calle también, o sea, acá en 11 tenemos un centro barrial que lo llevan adelante pibes que estaban en la calle, que hoy están cobrando algún subsidio habitacional, ya alquilaron, y están acompañando a otros pibes y otras pibas que están en la calle, ¿no? O sea, el proceso es el de realmente recibir, acompañar, y que obviamente tiene un trabajo aparte de todo eso, porque es difícil para muchos de nosotras o nosotros, ni hablar si tenés una causa, conseguir un laburo, entendiendo que el laburo en blanco hoy tampoco es que existe, conseguir un laburo en cualquier lugar, ¿no? Porque casi siempre los laburos para muchos de nuestros pibes, me acuerdo una vez, hay una historia muy graciosa que es, hablábamos con Juan hace poquito y dice, bueno, una fábrica llamó a un empresario para decir que iba a dar un cupo para nuestros compañeros de trabajo. Bueno, el cupo era para limpiar baños y acomodar cajas, o sea, no había una perspectiva laboral para un pibe liberado, para un pibe o una piba que dejaba la falopa de crecer en ese lugar o en esa empresa. No, se iba a morir limpiando el baño o acomodando cajas. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer fue pensar dispositivos comunitarios con un abordaje integral, buscando acompañar proyectos de vida. ¿En qué sentido? En recibir, hay una frase de los curas que tiene mucha lógica que dice recibir la vida como viene, que me parece bastante interesante porque es eso, es no importa cómo vengas, y en eso pensar de manera conjunta con ese compañero y con esa compañera un posible acompañamiento. Que esa intervención puede ser que un compañero empiece a laburar en una cooperativa y que a través de un trabajo y de una terapia y de un equipo se pueda empezar a ordenar. Puede ser que muchas veces tienen 2 millones de bondi y es esto que dice, la primera medida siempre está de la familia, me quiero internar y empezar a construir una posibilidad. Nosotros tenemos casas convivenciales que están alejadas, ¿no? Ninguna está en la ciudad, General Rodríguez, Marcos Paz, bien alejada, y en esas casa lo que fuimos haciendo, o Luján, que trabajaba acá la compañera, la lógica de esos lugares fue tomar lugares del Estado que no se estaban usando, de CENAF, por ejemplo, recuperarlo y empezar a llevar pibas. Por la casa de mujeres donde trabajaba acá la compañera, fueron 15 pibas que querían dejar la falopa un día y dijeron, loco, no tenemos dónde vivir, queremos dejar la falopa, no tenemos dónde hacer un proceso. Si sos mujer, tenés hijos, olvídate, no hay un lugar. Y si decís, tengo una piba que tiene un hijo, estamos buscando... No hay cama, no tenés nada, no hay posibilidades de... Entonces se pensó un lugar, las 15 pibas fueron a tomar ese lugar, hoy lo llevan adelante un equipo grande, por mucha gestión que podemos hacer, porque necesitamos guita para sostenerlo, con pibas que han estado en proceso y lo acompañan y son parte de ese equipo.
Esa dinámica de casas están un tiempo, cada uno tiene un tiempo, o sea, hay pibas y pibas que están 2 meses, 3, 4, 5, y la lógica que se fue dando en esos lugares, nosotros decimos, es muy difícil pensar un proyecto de vida sin tierra, techo y trabajo. Pensar un proceso, tratamiento, como le querramos llamar, sin una integración verdadera, acompañando a esos pibes y a esas pibas en un trabajo, por lo menos a los nuestros que acompañamos, ¿no? O a las nuestras. Sin pensar en un posible laburo o en una posible vivienda, para nosotros es hacer nada. O sea, tener un centro barrial abierto, recibirlo y no poder planificar, o tener una casa abierta, recibirla y no poder planificar en un después, es hacer nada. Entonces, el debate que hay que hacer, yo creo también con esta nueva política que queremos plantear y todo, es que también es un problema pensar o acompañar a alguien si no tiene dónde vivir o no tiene dónde trabajar. Y eso hay que incluirlo en los debates, porque si un abordaje se piensa sin trabajo y sin tierra, es un problema. Porque abordar en un momento determinado a una persona sin tener un acompañamiento claro de muchos años, porque hay pibe que venimos acompañando hace muchos años y piba que venimos acompañando hace muchos años, que hoy, por ejemplo, en Rodríguez, bueno, la compañía sabe, muchos compañeros que después se van armando su vida por los lugares, mucha gente se fue a Rodríguez, muchos se fueron a Marcos Paz, cambiaron el barrio, ahora está la discusión esta, decir, bueno, che, ¿se deja el barrio, no se deja el barrio? Y eso depende de cada uno también, porque yo tuve que dejar el barrio porque en mi casa no se podía estar. Entonces tampoco está mal si alguien toma la decisión de dejar el barrio, y hay que dejar de romantizar también esa cuestión de que, bueno, el pibe tiene que enfrentar la realidad que le tocó. Sí, es fácil vos con tu realidad decir que el otro tiene que enfrentar la realidad que le tocó, si la realidad del otro es compleja y es dura, y el otro tiene ganas de modificarla y de cambiarla, como todo el mundo tiene ganas de estar bien, vivir mejor. Bueno, ese deseo lo tiene cualquier persona cuando empieza a despertar y a estar bien. Y esas ganas de vivir mejor muchas veces, cuando vos sos adolescente y tenés la posibilidad de llegar a tu casa y que alguien ponga la pava y te diga, che, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Para dónde va la vida? Es una cosa, pero esas ganas de estar mejor, cuando en tu futuro vos ves que no hay sostén, no hay... ¿De qué te apoyás? ¿De qué es lo que tenés? Y ahí lo que tratamos de hacer es que la organización cumpla un poco esa función de que cuando vos te sentís solo, sepa que hay un lugar, sepa que hay compañeros y que hay compañeras. Por eso nosotros hablamos con la Cedronar, a veces le decimos, cuando vienen nos dicen, che, el usuario, decimos, para nosotros son compañeros, ¿no? No es un usuario, es un compañero, una compañera más, porque construimos con ellos. Porque los lugares no se hacen solos, los lugares, el equipo solo, sin compañeros, sin pibe, no funciona. Entonces, la fórmula de que un equipo puede ser exitoso, de que hay algo que pueda llegar a ir encaminado, porque acá lo que fue pasando durante todos estos años es que todos tienen la fórmula mágica, ¿no? Cada uno desde su lugar dice, bueno, para mí lo que hay que hacer es esto, para mí lo que hay que hacer es lo otro, y para mí, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es esto que estamos haciendo ahora, empezar a discutir en función de experiencia, como decía la compañera, o lo que hemos hablado con Mariano por ahí en Mar del Plata, ahí en un plenario con ciertos... Bueno, decir, che, hay experiencias concretas que se vienen dando en los territorios, con casos puntuales que tienen nombre y apellido, que tienen cara y que son mucho más que una idea. Y que esas personas fueron desarrollando un proceso en donde sea y empezar a tratar de ser honestos y sinceros también, decir, bueno, che, hay cuestiones que pueden servir para un sector de la sociedad y no para otro. Yo siempre digo, a mí me es muy difícil poder pensar una política para la clase media alta de nuestro país. Pero porque yo me dedico a otra cosa, no es que no haya que pensarla. Es que mi trabajo está abocado a otro sector y a encontrarme con otras problemáticas y me siento muy cómodo laburando en ese sector y en ese lugar con esos pibes y con esas pibas. Entonces, no está mal que haya que pensar lo otro. Lo que digo es que cada uno, dentro de esta película, va jugando el rol que quiere, que tiene el conocimiento y la capacidad también, porque la vida a nosotros nos fue llevando a pensar una política pública en una Argentina que empezó a pensar esta política pública no hace tanto tiempo, pero el nivel de deterioro del problema lleva muchos años.
Y los que la pensaron también con una intencionalidad oscura, o tampoco daban lugar al debate. Entonces nos encontramos con barrios explotados, con una narcoestructura que también funciona en muchos de nuestros barrios, y eso también hay que hablarlo, porque si estuvimos hablando acá temas de seguridad, es importante saber que en La Matanza, a las 5 de la tarde, nuestros compañeros no pueden seguir trabajando porque se tienen que ir del barrial. Y eso no pasa no sé, no estamos hablando de Colombia, estamos hablando que acá 40 minutos, o esto que hablaba la compañera de San Martín. Está bien plantear esta cuestión de decir, bueno, todo el mundo salió a decir que compró ahí, tire la falopa. Está bien esto. Lo que hay que hablar ahí es por qué la policía, nosotros íbamos a comprar falopa a la 18 toda la vida, y vos tenés un patrullero en la puerta del lugar ese donde fueron a comprar esos pibes. Tenés un patrullero en la esquina. Y el patrullero, yo te puedo asegurar que los caga a palo a más de uno de esos pibes. Le saca la falopa y le pega una patada en el culo para que se vaya. Entonces, es importante pensar la seguridad y entender que hay una narcoestructura, que no es un narco que anda con una cadena de oro, es una estructura que funciona con la cana, con muchos intendentes de conurbano, y que está destruyendo mucho nuestro barrio porque están mirando por otro lado, y eso pasa. Entonces, a la hora de discutir seguridad, es importante pensar que eso viene sucediendo en muchos de nuestros lugares del conurbano y que hay muchos pibes, pibas que son víctimas de esa violencia institucional, de esa ley que decía la compañera que se hizo en el 80 y pico, que lo único que hace es seguir encarcelando pibes. O sea, hay mucho que cambiar, hay mucho que discutir y hay mucho que pensar. Por eso creo que es importante esto y la multiplicidad de voces a la hora de los planteos y poder escuchar un poco la variedad de problemas que van llegando a los distintos sectores, y que cuando me invitó Ari, la verdad yo te soy sincero, yo no soy de ir no me siento muy cómodo haciendo estas cosas, pero me parece importante que puedan contar, ¿no? Poder contar. Yo siempre digo a los compañeros, es importante poder, porque hay un trabajo que se viene haciendo, siempre hablamos cuando hay quilombo, ¿no? Cuando se muere alguien te llaman de algún canal de televisión, nunca te llaman para poder planificar y pensar una política pública con respecto a esto. Siempre este tema sale cuando hay muertos, ¿no? Se murieron 10 pibes, entonces te llaman para decir, che, ¿usted qué piensan? Y eso y listo, ya está, y cambió la noticia a las 2 semanas. Con respecto a la planificación de esto, algo importantísimo, 2 minutos, ¿era? Bueno, es el avance que tuvimos en esta gestión fue importante. Veníamos de un retroceso al macrismo muy grande y con una etapa anterior que fue muy difícil poder generar una política pública clara dentro de los territorios. Sí desarrollamos trabajo territorial, pero no pudimos armar dispositivos claros dentro de los territorios de nuestro país. Así todo, estamos con un nivel de desfasaje y de poca proyección presupuestaria, si se quiere, que no nos da un margen para poder planificar este año, en el año que viene, una política real como la tendríamos que hacer en este país. Entonces, tuvimos muchos avances, pero este año fue un año de sostener lo que tenemos. Y hay algo que nuestros pibes se merecen, que es la calidad de los equipos y la calidad de los lugares. Y a veces eso no se entiende, porque sos pobre tenés que acceder a cualquier lugar, tenés que comer arroz y guiso siempre para nuestros lugares. Parece que lo único que comemos son carbohidratos, ¿no? Harina, arroz, polenta, no comemos fruta, no comemos carne, no comemos... Y estamos discutiendo hoy, muchas veces, la posibilidad de que un centro barrial pueda comer mejor. Ustedes fíjense las discusiones que estamos teniendo. Ahora, ¿cómo vamos a estar discutiendo una política de droga para un país si tenemos que estar discutiendo que nuestros pibes tienen que comer fruta, por lo menos? Ese es el nivel de atraso que tenemos. O que necesitan un equipo de, no sé, che, acá tiene que haber 5 psicólogos, 4 trabajadores sociales, un médico, un pediatra para los pibes menores que están consumiendo. ¿Qué pasa si un pibe tiene 12, 13 años y está en consumo? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos con un menor
que consume, ¿a dónde va? No hay lugares. Los lugares que hay para menores que consumen son tremendos. Son tremendos. Y eso también es un vacío grande que vos decís, che, tenés 13, 14 años, un pibe está de gira, bla, 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 porque es la realidad de muchos de los pibes. Y no tenés cómo acompañarlo a veces. Ni tenés estrategia, ni hay equipos que a veces no hablo de disponibilidad, casi siempre la disponibilidad pasa por gente piola que ayuda a esos pibes. Pero no puede haber solamente gente piola que ayuda a otros, con muchos pibes menores o muchas pibas menores que están viviendo esa situación. Entonces, eso también es un problema. Decir, bueno, che, los menores, las menores, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los menores? ¿Qué hacemos con un pibe que sale de estar detenido? ¿Cómo? Por eso fuimos desarrollando estrategias, centros barriales, cooperativas de trabajo, hay pibes que se ordenan con una bloquera y van a la bloquera y hacen bloque y le dan un laburo y un lugar para vivir y lo acompañan a tomar un terrenito y bueno, y ahí vamos organizando la vida. Pero no puede estar todo supeditado a la buena intención del movimiento, sino que tiene que haber una planificación real. Y esa planificación real es entendiendo que hay distintos sectores en esta sociedad que establecen esa relación con el mundo por la historia que tuvieron, por la vida que les tocó, por los lugares que nacimos, y que como establecemos una relación distinta con el mundo, porque muchas veces nuestros recursos simbólicos, materiales, no son los mismos que los del otro sector, hay que poder planificar también de otra manera. Entonces, nada, eso. ¿Está bien?